Bienvenido, bienvenida al Noticiero Constitucional. Empezamos la semana bien informados desde Tribunal Constitucional TV. Les saluda Lucero Sagastizábal y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición. Establecen importante doctrina jurisprudencial. TC respeta principios constitucionales de la hacienda pública. Pleno del TC resolvió 3 habeas corpus presentados a favor del presidente Pedro Castillo. Magistrados del TC participaron en evento de Universidad Federico Villarreal. Vicepresidenta del TC, Luz Pacheco, participó en actividad académica del SEC. Sala Primera sesionó en audiencia pública. El Tribunal Constitucional estableció una importante doctrina jurisprudencial vinculante en materia de prisión preventiva. Conozcamos los detalles de esta sentencia. El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus del expediente número 03248-2019-PHC/TC, interpuesta por el abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, determinándose la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a probar. Ello sobre la base de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional y disponiendo que la sala revisora no incurra nuevamente en las acciones y omisiones identificadas en la sentencia emitida. A propósito de encontrarse inmersa en el presente caso la figura de la prisión preventiva como medida de carácter excepcional y significativa por las implicancias que ésta contrae para el derecho fundamental a la libertad personal, el TC consideró necesario desarrollar o reforzar determinados estándares o parámetros que deben ser observados obligatoriamente al momento de emitir toda resolución judicial relativa al dictado de una prisión preventiva. Para ello, se fundamentó principalmente en jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas a esta importante temática. Esta sentencia representa un trascendental pronunciamiento del Tribunal Constitucional, materializado en la inclusión de una doctrina jurisprudencial vinculante en materia de prisión preventiva, cuyo cumplimiento permitirá garantizar la constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones judiciales que dispongan una prisión preventiva. Pero, ¿cuáles son los estándares y criterios establecidos en la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional? Aquí te lo contamos. El Tribunal Constitucional estableció como doctrina jurisprudencial vinculante los estándares y criterios establecidos en los fundamentos de la capítulo tercero de su sentencia. Esto incluye los siguientes puntos relevantes. Primero, la prisión preventiva como medida provisional y excepcional de carácter no punitivo. Segundo, el derecho a la presunción de inocencia y principio de legalidad como límites a la adopción de medidas de prisión preventiva. Tercero, el cumplimiento del deber de debida motivación reforzada de las medidas de prisión preventiva. Cuarto, la evaluación del peligro procesal para el dictado de la medida de prisión preventiva. Quinto, la determinación de la duración de la prisión preventiva. Y sexto, la necesidad de revisión periódica de la permanencia de los presupuestos que sustentaron el dictado de una prisión preventiva, de conformidad con el estándar de provisionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este último aspecto, el colegiado estableció que, en aplicación del control de convencionalidad, los jueces de la investigación preparatoria deben realizar la revisión periódica de oficio de la vigencia de los presupuestos que sustentaron en su momento el dictado de una medida de prisión preventiva en contra del imputado, estableciéndose además que dicha revisión
se realice cada 6 meses, luego de haberse dictado la medida. En atención a ello, exhorta al Congreso de la República a modificar el artículo 283 del Código Procesal Penal, a fin de que se explicite normativamente este deber. El Tribunal Constitucional respeta los principios constitucionales de la hacienda pública y la garantía de los derechos sociales fundamentales. Veamos la nota. El Pleno del Tribunal Constitucional, en la sentencia número 27-2021-PI/TC, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31.125, ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma. La mencionada ley, publicada el 19 de febrero de 2021, por la entonces presidente del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. En su 11ª disposición complementaria final, declara de interés nacional y necesidad pública el incremento del presupuesto público del sector salud de manera progresiva hasta llegar al 8% del PBI. Entre otras medidas, la ley establece la incorporación progresiva del personal asistencial para cubrir el déficit de médicos especialistas, odontólogos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares de enfermería, y sujeta al plan de implementación desarrollado y aprobado por el Ministerio de Salud, con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto se refiere a los aspectos presupuestales del referido proceso de incorporación. El Tribunal Constitucional, conforme a esta sentencia, consideró que la aprobación por insistencia de la autógrafa de la ley impugnada no vulnera el principio de separación de poderes que estructura el Estado peruano, conforme al artículo 43 de la Constitución, ni el artículo 79 de la Constitución, que establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa de gasto para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. La sentencia no asigna ni otorga iniciativa de gasto a los legisladores, ni se aparta del paradigma presupuestario del equilibrio financiero anual. En ninguna parte de los fundamentos de la sentencia se sostiene que el Congreso pueda crear gasto público sin limitación alguna. En su pleno jurisdiccional del martes 22 de noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió 3 procesos de habeas corpus, interpuestos a favor del presidente Pedro Castillo Terrones. A continuación, los detalles. Se trata del expediente número 806-2022-HC/TC que interpuso el abogado Giovanni López Pintado contra los integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República y los integrantes de diversas bancadas por la presunta vulneración del derecho a la libertad para desempeñarse como presidente de la República, en razón a que los demandados constantemente coactan la libertad del presidente de la República y le impiden ejercer su función adecuadamente, que se dedican a generar inestabilidad política y social en el país. En dicho proceso, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda. Otro de los procesos que fue declarado improcedente es el contenido en el expediente número 1422-2022-HC/TC que presentó el abogado Eduardo Pachas Palacios contra la fiscal provincial Nora Córdoba Alcántara, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos, segundo despacho, y contra los fiscales adjuntos Luis Alberto Medina Rodrigo y Luis Reinaldo Mina Abando del referido despacho fiscal por la presunta vulneración de los derechos a la defensa de la persona humana, de su dignidad, de defensa, inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de las comunicaciones.
Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus del expediente número 4044-2022-HC/TC que interpuso el abogado Eduardo Pachas Palacios contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Se invoca al principio de legalidad y los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a no ser sometido a procedimientos distintos a los previstos por la ley, a la debida motivación en sede parlamentaria, a la presunción de inocencia, a la libertad de conciencia y a la libertad personal. En razón a que los derechos invocados tienen conexidad con el derecho a la libertad personal, por cuanto el favorecido se le pretende imponer el delito de traición a la patria, cuya pena es no menor de 15 años de privación de la libertad hasta cadena perpetua. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y el director general del SEC, Helder Domínguez Haro, participaron en la conferencia anual de la Sociedad Peruana de Derecho, organizada por la Universidad Federico Villarreal. A continuación, el desarrollo de la nota. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Arabia, así como el director general del Centro de Estudios Constitucionales del TC, magistrado Helder Domínguez Haro, participaron como ponentes en la cuarta conferencia anual de la Sociedad Peruana de Derecho y segunda convención anual de estudiantes de Derecho CADET. El evento se realizó de manera presencial en el auditorio Víctor Taquía Vila de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde fueron recibidos por el decano de esa facultad, el doctor Juan Ramos Suyo, el congresista José Gerí Oré y la presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho, Natalie Torres López. El presidente del TC, magistrado Francisco Morales, disertó sobre la historia del Tribunal Constitucional, desde su antecedente, el Tribunal de Garantías Constitucionales, hasta el actual TC, que significan 43 años de evolución constitucional que se ha ido consolidando. Hoy el Tribunal Constitucional, la jurisdicción constitucional, es un patrimonio del Estado constitucional del derecho peruano. Está en la Constitución y hay que preservarlo, respetarlo y respetar sus decisiones, expresó el titular del TC. Por su parte, el magistrado Helder Domínguez expuso sobre la lectura constitucional de los deberes en tiempos de constitucionalismo post-pandemia y enfatizó que a través de este diálogo se busca crear conciencia constitucional, es decir, lealtad con la constitucionalidad, el género y la constitución, la especie, para armonizar la libertad con la justicia y así construir un sentimiento de fidelidad a la constitucionalidad. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, participó de la Agenda Constitucional organizada por el Centro de Estudios Constitucionales. Veamos el desarrollo de este evento académico. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, expuso sobre la igual dignidad, camino hacia la paz social, como parte de la Agenda Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales, que es dirigido por el magistrado Helder Domínguez Haro. Al iniciar su disertación, que fue un enfoque desde un punto antropológico jurídico, la magistrada Pacheco Serga sostuvo que el ser humano es dialógico porque dialoga y necesita de los demás para realizarse. Dijo que el respeto hay que educarlo, cultivarlo con 3 palabras que son muy importantes: gracias, permiso y perdón, porque de esa manera será más fácil vivir en justicia. Aseveró que la violencia contra la mujer se desterrará en la medida que desterremos toda forma de violencia y cuando aprendamos a dialogar y se respete la opinión ajena, sin avasallar a quienes no piensan como uno.
Finalmente, indicó que si entre todos logramos dialogar, podremos mirar juntos en una dirección y de esa manera lograr el desarrollo de nuestra sociedad, sobre todo en estos momentos de polarización, de enfrentamiento, donde hay que buscar lo que une. Hay que tener puentes, pero no puentes falsos, sino puentes sólidos. La Sala Primera del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 30 causas. Luego de sesionar en audiencia pública remota, la Sala Primera del Tribunal Constitucional dejó al voto 30 procesos constitucionales, procedentes de varias ciudades del país. El acto procesal se inició a las 9 de la mañana con la demanda de habeas corpus contenida en el expediente número 679-2022-HC/TC presentada por Williams Barco Alarcón contra el establecimiento penitenciario de Ica y otros. Entre las 30 causas vistas figuran las demandas presentadas contra el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio de Defensa, la Municipalidad Distrital de Vinchos, entre otras entidades. La Sala Primera está conformada por los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, quien la preside, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich. La audiencia fue transmitida mediante el canal digital Tribunal Constitucional TV y nuestras cuentas en redes sociales. Nos despedimos, no sin antes recordarte que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos.